Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y hoy es día de directo, día además de directo especial, ya que vamos a terminar el año, nada, 3 días tenemos, ¿no? Y qué mejor que hacer un directo con la gente con la que cada 2 por 3 estás debatiendo, que es concretamente la gente de F98, ¿no? Bueno, aparte de mi amigo Juan Carlos, evidentemente. La idea del directo de hoy es hacer un debate sobre cuál ha sido el evento político del 2024, el principal evento político. Pero lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos diga cuál es y argumente el porqué, y a partir de ahí la opción más votada se va a hacer ad hoc un debate. De esta manera introducimos un elemento de sorpresa y un elemento novedoso, porque en la antigua Grecia lo que te reclamaban si tú querías triunfar en la polis, ¿no?, en la eclesía, era que supieras argumentar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo saben argumentar aquí mis compañeros. Yo sé que saben argumentar bien, pero la idea es que la gente también vea cómo pueden defender estos argumentos. Así que nada, antes de nada, empiezo por Juan Carlos, Arrachaldeón, Juan Carlos Pérez. Buenas tardes, así que digo cuál es. Bien, pues vamos a ir al día 28 de julio del año 2024, en el que logísticamente tenemos una situación parecida a la del 1 de octubre de 2017, en el que los que tenían que detectar las urnas no las detectaron. Y estamos hablando de democracia y en una dictadura donde los controles no son los de una democracia, sino que son barra libre. Entonces tendríamos la situación en la que tener los comanditos, tener la gente en los colegios, tener a la gente votando, tener la posibilidad de votar algo distinto del régimen y además luego certificar y verificar que había sucedido de esa manera, supone un día especial en todo el año y que supone un momento muy importante en este año 2024 para todo el hemisferio occidental y para todo el mundo, y lo digo especialmente porque nos toca de cerca en el ámbito eurooccidental, y por eso señalaría ese día y esa victoria de don Edmundo González Urrutia y de la libertad y la democracia y de María Corina Machado y de los venezolanos ese día de 28 de julio de 2024. Correcto, pues seguimos con Marc Mateu, coordinador del área política del canal F98. F98 hoy está en espíritu porque todos somos tertulianos y miembros del team. Muy buenas, Marc. Muy buenas, un placer estar aquí en tu canal. Y bueno, voy con el evento político. Yo en mi caso mencionaré el evento político de este año, la caída del régimen de Bashar al-Assad, por múltiples cuestiones, ¿no? Porque al final era una guerra civil que llevaba en vigor durante 13 años, si no recuerdo mal. Una guerra que creo que si volviésemos un año atrás, la mayoría de personas no pensaríamos que en 2024 Bashar al-Assad ya no sería el presidente o dictador más bien de Siria, ¿no? Y por tanto creo que a todo el mundo le pilló un poco desprevenido en ese momento, que en tan poco tiempo, en prácticamente 2 semanas, un régimen se viniera abajo, ¿no? Obviamente esto viene precedido de una serie de acciones como el apoyo, lo que está haciendo Putin en Ucrania, lo de no querer ayudar a lo mejor a Siria porque está destinando gran parte de sus tropas en Ucrania, y lo que ha hecho Israel, ¿no? Pues acabando con los aliados proxies de Irán, que también ha afectado, ¿no?, la situación en Siria, pero sin duda era un movimiento que hasta entonces creo que nadie se había fijado y que pilló a todo el mundo desprevenido, ¿no? Entonces, al final, en lo que respecta a Oriente Medio, creo que es un evento político muy importante y que al menos de momento ha puesto fin a esta guerra civil en lo que concierne a Bashar al-Assad, ¿no? Ahora veremos cómo queda en el próximo año, pero sin duda pues ha sido algo que bueno, al menos yo que crecí con este conflicto, la verdad me impresionó, ¿no? Es como nunca veía la luz al final del túnel.
y creo que ha marcado, pues bueno, en este año una parte importante, ¿no? A pesar de que nos haya pillado a final de año, pero sí, la verdad yo destacaría este evento. Para finalizar, tenemos a José Luis Úriz, nuestro José Luis, que a ver por dónde nos sale. ¿Cuál crees que ha sido el evento del año, José Luis? Bueno, los dos eventos que han planteado los compañeros son muy importantes, pero yo creo que el evento del año y yo creo que incluso de los primeros 50 años que van a marcar en el futuro ha sido la elección de Donald Trump como presidente. Se nos ha ido, aunque espero que no tarde en volver. Entiendo que... ¿Ha sido Donald Trump? ¿Ha sido el Greens? ¿Qué ha sido eso? Podría ser, teniendo en cuenta que ahora Donald Trump anda revoltoso, ¿no? Anda hablando sobre Groenlandia, sobre el canal, sobre Canadá. Yo cuando le oigo las declaraciones a veces pienso si está de broma o está en serio. Mira, aquí lo tenemos otra vez. Está cortado. Sigue. Estabas hablando de la elección de Donald Trump. Sí, yo creo que no solo va a ser la noticia de este año, yo creo que va a ser la noticia no solo de los próximos 5 años que tiene de mandato, sino yo creo que va a marcar el devenir del mundo, no ya de Estados Unidos, del mundo, los próximos igual decenios, ¿no? Yo creo que el nuevo sistema que está empleando para poner a las personas más poderosas de Estados Unidos y por tanto las personas más poderosas del mundo van a marcar un antes y un después en nuestro mundo, ¿no? No se ha analizado, y si al final elegís este hecho, que podríamos entrar en ello, esa decisión de que estén todos los ricos de entre todos los ricos de los ricos que estén en el gobierno de Estados Unidos. Eso cambia radicalmente el sentido de la marcha del mundo, no de Estados Unidos. A mí me parece una cosa absolutamente, en fin, escalofriante, ¿no? Y por eso lo planteo como el hecho más importante, ¿no? Bien, como me suponía, cada uno de vosotros me ha dicho algo distinto, lo cual desde el punto de vista del directo está bien porque se ofrecen 3 elementos diferentes, pero hay que desempatar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como es obvio y quien me conoce sabe qué diría yo como opción de desempate, os voy a dejar a vosotros que digáis cuál de las opciones que no habéis elegido preferís. Así que empiezo por ti, Juan Carlos. Bueno, venga, vamos a hacerle un regalo a José Luis. Venga, Donald Trump. Bien. Marc. Bien, yo creo que los dos son muy importantes, pero sinceramente yo estoy con el pueblo venezolano. Creo que ha sido un hito histórico y por tanto pues tengo que darle en ese sentido los votos a Venezuela, ¿no? José Luis. Mira, yo iba a decir Assad, la caída de Bashar al-Assad, pero como creo que tú, Xavier, que no has votado, pero si votaras dirías Venezuela, porque ya te voy conociendo, pues mira, no estando de acuerdo, pero voy a decir, bueno, Venezuela. Si en el fondo nos llevamos bien, José Luis, tú lo sabes. Claro. Bueno, pues entonces vamos a hablar de Venezuela. Estamos a poco menos de 15 días de lo que tendría que ser la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el nombre oficial del país. Ante esto tenemos una situación en la cual Edmundo González está en el exilio en España. María Corina Machado está dentro de Venezuela pero escondida desde finales de agosto, donde
según Foro Penal hay más de 1.800 presos políticos. Nos tenemos que alegrar de que en los últimos días han excarcelado a todos los menores de edad, que hasta hace pocos días seguía habiendo menores, pero no obstante quiero decir que según Foro Penal sigue habiendo más de 1.800, ¿no? Entonces, vamos a valorar qué sucedió y qué puede suceder. En este caso os voy a dar libertad, porque además estamos ante caballeros, sé que no os vais a faltar al respeto y por lo tanto tomaos el tiempo que consideréis para argumentar, contraargumentar, y yo voy a intentar ser lo más neutral posible, aunque quien me conoce sabe lo que pienso de Venezuela, y bueno, porque lo estoy diciendo en mi canal todos los días, pero hoy no se trata de que sea yo el que hable. Así que quien quiera empezar, vamos a empezar por Marc esta vez. Venga. Bueno, yo en cuanto a esto, lo que pasó primero en Venezuela, yo creo que es evidente que fue pues un fraude electoral, o sea, un robo electoral cuando se sabe que ganó la oposición, ¿no? Y el señor Maduro intentó pues manipularlo de una manera pues bastante dantesca, que quedó bastante en evidencia, pero al régimen no le importó, ¿no? Simplemente utilizó de excusa, podríamos decir, unos resultados falseados por ellos mismos para autolegitimarse y deslegitimar al movimiento opositor. Y desde entonces, desde ese día, hemos visto una represión que no cesa, una represión contra manifestantes. Hemos visto hasta en ese momento policías, ¿no?, que no querían ponerse del lado de Maduro. Imágenes muy impactantes, sinceramente. Hemos visto cómo han encarcelado pues a líderes políticos, en general a ciudadanos, cómo han desaparecido algunos, después los han encontrado muertos, ¿no? Así que bueno, estamos viendo la verdad, pues sinceramente lo que es, sin ningún lugar a dudas, un régimen autoritario, ¿no? Entonces creo que esto, ¿dónde puede ir? Bueno, viendo últimamente lo que está haciendo María Corina Machado, que está teniendo un liderazgo ejemplar pese a no poder mostrarse por evidencias obvias y tal, creo que bajo ese liderazgo y bajo lo que planean hacer con la juramentación de Edmundo González, creo que Venezuela al final lo que deben hacer es apretar, ¿no? Apretar los opositores venezolanos, me quiero referir no al régimen, sino apretar, porque al final se debe de insistir, no deben de cesar en la lucha. Sé que para muchos esto es complicado, porque muchos, como he comentado antes con lo de Al-Assad, a lo mejor son años de lucha y no ven la luz al final del túnel, pero es diferente, no es diferente a cuando pasó lo de Guaidó. Esta vez creo que hay de verdad una unidad política que en ese entonces no hubo y se ha demostrado, ¿no? Y tenemos esta vez, aparte, unas elecciones donde sí se ha elegido a un candidato y las otras, pues bueno, era el presidente de la Asamblea, lo cual es una situación bien diferente. Por tanto, aquí pasa por ver, cuando se juramente Edmundo González, las circunstancias en que se produce y lo que llega a pasar, ¿no? Pero sin duda, yo diría, para no alargarme mucho más, como primera opción, que pase lo que pase con Edmundo González y María Corina Machado, que los venezolanos tendrán que luchar por su propio futuro, ¿no? Porque no veo ni a Estados Unidos ni a cualquier otro país mojándose de momento en cuestiones sobre Venezuela. José Luis. Bueno, yo en este tema me muevo en una situación conflictiva, ¿no? En el sentido de que Maduro no me gusta la deriva que ha tomado su régimen. Creo que efectivamente tengo la percepción de que perdió las elecciones, de que efectivamente la ganó Edmundo González y que hubo ahí pucherazo, pero me gusta mucho menos la María Corina Machado, ¿no? Creo que es una persona relacionada con la extrema derecha, yo no diría ni incluso venezolana, yo diría que latinoamericana, y muy dirigida desde la extrema derecha americana,
y que no me gusta. No me gusta porque muy centrada en el gran capital de Latinoamérica, ¿no? En las grandes poderosas empresas que conviven en Latinoamérica, ¿no? No me gusta nada. Pero hay una persona que es la que ganó las elecciones, que es Edmundo González. Y por tanto yo apuesto por Edmundo González por esa doble razón, ¿no? Porque ganó las elecciones y porque me parece una persona más presentable desde el punto de vista ideológico que María Corina Machado. Hay una cosa que me extraña. Siendo Venezuela como es una dictadura, estoy absolutamente convencido de que María Corina Machado está localizada. O sea, que el régimen la tiene localizada y que le está permitiendo lanzar todas las soflamas que lanza, etcétera. No acabo de entender muy bien a qué es debido eso. Es un tema que todavía se me escapa. Y no sé si es que hay ahí un oscuro contubernio o qué ocurre, ¿no? Me parece mucho más transparente Edmundo González. Y por tanto, yo ojalá la salida salga a través de Edmundo González, porque creo que sería una solución muy positiva para Venezuela. No me gusta lo que está pasando con María Corina Machado. Hay cosas que no acabo de ver claras. Y lo que no veo claro me genera mucha animadversión. Bien, Juan Carlos, tu opinión. Dejar las cosas medianamente claras es complicado, debido a que estamos hablando de una dictadura que, como podríamos hablar de Santiago Carrillo, de Felipe González, en una dictadura de una época anterior, y de pasaportes, y de París, y de el pelucón de Santiago Carrillo. Pero estamos hablando de María Corina Machado, y ciertamente es complicado porque en Venezuela el régimen dictatorial de Maduro prefiere maltratar a los de abajo a ir a los de arriba. Prefiere ir a las capas de los que están a pie de calle y torturarles, incluso matarles, y no tocar a aquellos que están en la dirigencia, a pesar de que ha empezado a subir la marea y han empezado a tocar a gente que estaba en comanditos, en dirección en diversos estados, en diversas parroquias, e incluso en algún que otro diputado, como el estado Aragua, le conocemos porque lo hemos visto, que tuvo que salir al exilio en la legislatura estatal. Lo que tenemos, porque hacer un histórico sería fácil y ya hemos hecho en este canal, hablando de lo que ha pasado antes del 28 de julio, de lo que ha pasado entonces, pero estamos en una dinámica en la que del 10 de enero tendría que juramentarse Edmundo González Urrutia. No es cuestión de gustos, esto es una dictadura, por lo tanto, igual a Xavier le gustaría un candidato de tipo Copey, que podría recoger las esencias tradicionales del partido. Igual a mí me podría gustar, no sé, un candidato más adeco, tal vez, hipotéticamente, porque hubo un candidato a la alcaldía y lo obtuvo en el año 93, que estuvo en una reunión con el Endacari Ardanza, cuando visitó el país venezolano. Por gustos podríamos elegir un montón de candidatos, pero es que la unidad exige que todos estén juntos contra el enemigo común. Como podría decir Marc antes con la situación de Bachar al-Assad, que la oposición a la dictadura en Siria lo tenía todo claro. El único enemigo es ese de ahí. Así que no hay que dispersarse. Y por eso la situación amerita lo que ha dicho Edmundo González Urrutia. Cuando sea presidente, María Corina Machado será la vicepresidente ejecutiva de Venezuela. Y eso es liderazgo político, y eso es compromiso entre el alma más gestora con el alma más espiritual y de conexión con el pueblo, que es María Corina en este momento. Aparentemente la situación será dentro de Venezuela, pero hay una dificultad, y se llama Donald Trump. Donald Trump apuesta por Marco Rubio para el Departamento de Estado. Seguramente saldrá del comité correspondiente del plenario del Senado
confirmado como secretario de Estado de los Estados Unidos, pero ha enviado como representante, no como embajador, sino como representante especial a un enviado que sería muy amigo de Maduro, lo cual en teoría significa para una negociación política que, como Chevron, ha superado prácticamente los 900.000 barriles en este 2024, con concesiones que curiosamente ha sido Joe Biden el que las ha ratificado y las ha dado continuidad, lo cual significa que no tiene las cosas claras el señor Donald Trump, qué es lo que va a hacer con Venezuela. Y esa es la duda importante, porque más allá de esto, evidentemente, lo importante es cómo confluyen los acontecimientos el 10 de enero. Tenemos a Edmundo González, que está en Europa, pero a primeros de enero va a hacer una gira, sobre todo por Argentina y Chile. No creo que vaya a ir por ningún otro país, y Jaime Bailey se lo desaconseja completamente, que no vaya a ningún otro país. Eso sí, decía que podía ir a Panamá, con lo que ha pasado ahora con Panamá, que no tiene un gobierno de izquierdas precisamente, sino de derechas, democráticamente electo, que es lo que corresponde. Y también está la oferta de un amigo histórico de José Luis, como es Felipe González Márquez, expresidente del gobierno de España, ciudadano dominicano y ciudadano de Colombia, que ha dicho que como ha salido tendría que volver, y eso sería lo lógico. Si ha salido en un avión oficial español, tendría que volver antes del 10 de enero en un avión oficial español para entrar en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Y Andrés Pastrana ha dicho, si va Felipe, voy yo también. Y podrían ir más. Podría ir Iván Duque, podría ir algún expresidente de Chile, Bachelet, por ejemplo, podría ir. Podría ir algún otro expresidente desde Portugal, desde República Dominicana, desde el propio México, Vicente Fox. Y eso tal vez daría carta de naturaleza a poder aterrizar. Otra cosa es lo que sucedería allí. Hoy ha salido un mensaje de María Corina Machado diciéndole al ciudadano militar, al ciudadano policía, ustedes... Lo voy a poner después. Sí, ustedes tienen una responsabilidad. La mía, como yo puedo decirlo, la mía sería decir que tendrían que haber forzado las cosas, porque como yo puedo decirlo, ellos que igual no pueden decirlo, es haber forzado la situación hasta el punto de obligarles a cada ciudadano militar, a cada ciudadano policía, a decir, estoy con el régimen o estoy con la democracia. Esto lo dijo alguien en el directo de Fonseca, precisamente en la noche electoral, de que habría que hacer una columna pacífica, democrática, desarmada, que fuera a Miraflores a entrar físicamente en el despacho del presidente. No se ha hecho. Confío y quiero eso confiar. Eso me parece mucho a lo de Estados Unidos, ¿eh? ¿A qué? Me parece mucho a lo que hizo Trump. No, Donald Trump Trump no envió a alguien a hacer desobediencia civil, sino a intentar matar a Mike Pence. Miles de personas a meterse en el Parlamento, en el Congreso. A secuestrarlo. Un contexto totalmente distinto. Y con un objetivo totalmente distinto. El objetivo de los camaradas de Trump era, uno, matar a Mike Pence, vicepresidente. Dos, secuestrar las actas y robarlas y borrarlas y eliminarlas e imponer las suyas propias que supuestamente daban la victoria al señor Donald Trump. Cosa que tuvo como 2.000 juicios a nivel de municipio, de condado, de estado e incluso el Tribunal Supremo, y ninguno de ellos le dio la razón al señor Donald Trump, incluso teniendo un Tribunal Supremo con 6 supremas nombradas por los republicanos, 3 por él mismo, de las 9 que había. Con lo cual son escenarios distintos. Cuando tú conoces la situación que ha habido en el País Vasco, en el que tribunales españoles han dictaminado que supuestamente la desobediencia civil es un acto de terrorismo, es algo que hay que deslindar bien finamente, que es un acto de desobediencia civil pasivo, pacífico, de resistencia, de lo que es un acto activo de ir a ejercer terrorismo y ejercer violencia. Lo digo porque en este caso habría que también aplicar este discernimiento. Sí. ¿Qué piensas tú, José Luis? Hombre, la idea No, es que... es que a mí me da mucho miedo ese tipo de acciones. O sea, yo creo que la situación debería de pasar, que no va a pasar, pero bueno,
por un pacto, por un acuerdo con por lo menos con los poderes fácticos que apoyan en estos momentos a Maduro, sin Maduro. Esa sería la lógica. El problema de Maduro es que no es Maduro. Es Maduro, es Vladimir Padrino López, Solo Rodríguez, es Diosdado Cabello, y a partir de ahí estás haciendo una lista de un montón de gente. Pero si para acabar con el régimen de Maduro, solo hay, como todos los regímenes de ese tipo, solo hay dos fórmulas. Uno, la presión internacional que obligue a la negociación, al acuerdo, y dos, a lo bestia. O sea, con un estallido social que produzca miles de muertos y por tanto que ya conduzca la situación a una situación sin límite, ¿no? Ya totalmente fuera de control, ¿no? Yo apuesto por lo primero. Sé que va a ser complicado. Yo soy de los que pienso que el día 10 de enero Edmundo González no va a ser elegido presidente. O sea, elegido presidente. Bueno, ya, confirmado, como se denomina. Tomar posesión. Va a serlo Maduro. Esto tiene un largo recorrido. Y en ese largo recorrido, yo lo que apuesto es porque se elimine a los sectores de extrema derecha que están en la oposición de Venezuela. O sea, que haya una especie de limpia y que haya creo que eso va a acabar así. O sea, y ahí la figura más, en mi opinión, con más carisma y más importante, es Edmundo González. Yo apuesto por Edmundo González y luego en ningún caso por María Corina Machado, que representa lo que yo no quiero para Venezuela, como tampoco quiero a Maduro. Yo no quiero ni a Maduro ni a María Corina Machado, a ninguno de los dos. Marc, ¿qué opinión tienes tú con respecto a lo que acabamos de comentar? Bien, bueno, para mí en el tema de María Corina Machado no es ninguna, podríamos decir, política de extrema derecha. Yo he escuchado entrevistas que ha hecho y me ha parecido una política liberal, ¿no? Y ya digo, y preferible 1000 veces a Maduro, porque la diferencia aquí yo creo que es que al final Maduro para mí y en general, no es que sea para mí, creo que son hechos, no es un dictador sanguinario que tiene en sus espaldas muertes, asesinatos que ha ordenado, o si no, bueno, gente de su entorno habrá ordenado, y María Corina Machado pueda ser más de derechas o menos de derechas, es una política democrática que no ha llamado en ningún momento a la violencia, que podía haberlo hecho, en el sentido de podía haberlo hecho y no lo ha hecho tampoco en ningún momento de llamar a la violencia, y al final Maduro sí que ha utilizado esa violencia y está comprobadísimo de hace un montón de años que cada vez más está restringiendo libertades individuales, libertad de expresión, está encarcelando, asesinando. Y María Corina Machado, pese a que a alguien a lo mejor más de izquierdas no le pueda gustar, pues representa la voluntad democrática, ¿no? O sea, al final ella fue inhabilitada injustamente, y pues pusieron a Edmundo González como candidato, podríamos decir, aglutinador de una oposición. Si María Corina Machado fuese tan peligrosa, seguramente no representaría parte de esa oposición o no lo verían con buenos ojos, pero no es justamente eso. De hecho, en Venezuela esto lo he comentado millones de veces. Aquí no va de ideologías, ¿no? Aquí hablamos de demócratas contra dictadores, y para mí, pese a que no se engloba dentro de la extrema derecha la ideología como tal de Maduro, sí que es de verdad un extremista Maduro por lo que está haciendo con su régimen en Venezuela y no lo que está haciendo María Corina Machado, ¿no? Que para mí ha mostrado una resiliencia increíble aguantando como está aguantando en Venezuela, pues ocultándose del régimen, ¿no? Después, obviamente, a ti, José Luis, no te gustará a lo mejor por algunas declaraciones o por sus políticas, podríamos decir, no sé si más conservadoras o no, lo que hayas escuchado, pero al final aquí lo que importa no es eso, lo que importa es que ella es una demócrata que está con el pueblo de Venezuela, que toda la oposición venezolana la apoya,
y que hacen una coalición, ¿no? Y cabe recalcar que en la oposición de Venezuela hay partidos de izquierdas, hasta el mismo Partido Comunista de Venezuela criticó a Maduro en su día, ¿no? Y prefiere obviamente 1000 veces a María Corina Machado, así que yo creo que en ese sentido es importante distinguir eso, ¿no? En cuanto a lo que hará Donald Trump, pues veremos, ¿no? Yo en ese sentido soy bastante escéptico. Se ha hablado muchas veces de que una compañía de estas de mercenarios privadas que si le pagaban no sé cuántos millones intervendría en Venezuela. Bueno, eso a veces a mí me parece un poco papel mojado porque no sé cuántas veces lo he oído y nunca ha pasado nada, y si alguien tuviera voluntad de verdad creo que pagarían esos millones. Por tanto, sinceramente no sé muy bien, ¿no? Yo creo que aquí al final se abre el escenario que se abra. Esto no va a pasar muy bien por Estados Unidos cuando haya un cambio de régimen, sino que va a pasar por los propios venezolanos, ¿no? Porque en Siria, por ejemplo, pese a que son situaciones diferentes, la oposición en ese momento es de todos los colores, ¿no? Ya lo sabemos de sobras, es de todos los colores. Hay algunos que se llevan a matar, pero como hemos comentado antes, tenían un objetivo en común, que era derrocar al Assad. Pues aquí, en este momento, pues tenemos una oposición que, pese a que son de ideologías diversas, de comunistas hasta gente más de derechas, están unidos bajo un objetivo común: acabar con la dictadura y que haya democracia real en Venezuela. Y el día que haya una democracia real en Venezuela, pues ya se enfrentarán en elecciones y se discutirán y lo que haga falta, ¿no? Pero en este momento en Venezuela no hay un Estado democrático normalizado. No puede justamente hacer eso y no se debe normalizar nunca batallas políticas del estilo, porque no están en este escenario, ¿no? Hay una cosa más importante que se llama acabar con el dictador Maduro de la manera que sea y establecer un régimen democrático, ¿no? Y bueno, en cuanto a la desobediencia civil, para terminar, no veo como tal nada de malo. Yo creo que es una medida de presión que obligaría a algunos militares hacia dónde posicionarse, ¿no? Vas a disparar a civiles que no están ejerciendo violencia y que quieren pues acercarse al Palacio de Miraflores, ¿no? Sería una medida de presión bastante interesante, y ahí pues algunos cargos tanto militares como policiales se verían un poco en entredicho, ¿no? Y añadiría más presión, pues yo creo al régimen, ¿no? Y bueno, obviamente para nada comparable con los seguidores de Trump en ese sentido, que eso lo que intentaron hacer pues fue un golpe de estado contra un presidente electo democráticamente como fue Joe Biden, ¿no? En su momento. Como habéis hablado del tema de la desobediencia civil, del tema de la actitud de la policía y del ejército, voy a poner el mensaje que hace menos de 2 horas ha compartido María Corina Machado en sus redes sociales, dirigiéndose específicamente a militares y policías. Lo pongo, lo escuchamos y lo comentamos. Y quiero ser muy clara y directa porque así lo requieren los tiempos que vivimos. A ti, ciudadano militar, ciudadano policía, la patria te ha conferido el deber, el honor y el privilegio de portar las armas y las insignias de la nación. Y lo ha hecho con el propósito sagrado y exclusivo de defender la seguridad de nuestra gente, la integridad de nuestro territorio y la plena vigencia de nuestro orden constitucional y democrático. Esta tarea que te ha sido encomendada solo tiene sentido si cumple con el mandato popular y soberano expresado en las urnas electorales y si actúas en estricto apego a los términos establecidos en nuestra Constitución. Por eso hoy quiero apelar a tu conciencia para que te preguntes si verdaderamente las armas que te ha conferido la patria las estás usando para los deberes sagrados de prevención y protección de nuestra nación. Pregúntate
Si quienes dirigen tu componente te ordenan usar esas armas para la custodia de nuestro territorio, o si más bien te obligan a ignorar a todos esos agentes irregulares extranjeros que mancillan y explotan nuestra tierra. ¿Acaso quienes deberían ordenarte el resguardo de nuestro territorio no son quienes durante más de 20 años han demostrado su irresponsabilidad para defender el Esequibo, el cual hoy seriamente está comprometido por la ineptitud de esta tiranía en los tribunales internacionales? Examina la organización a la que perteneces. ¿Te sientes orgulloso de su situación actual? Piensa qué le depara su rumbo actual y si tú quieres ser parte de eso, o si por el contrario sientes que eres parte del cambio hacia un destino luminoso y decente. Pregúntate también si esas armas que te ha conferido la Constitución, en vez de ser usadas para defender al pueblo venezolano, no están siendo usadas más bien para someterlo y masacrarlo. Revisa en la intimidad de tu conciencia si tus superiores no te están pidiendo a ti, precisamente a ti, que seas ese soldado a quien Bolívar maldijo por usar las armas contra su propio pueblo. Por último, pregúntate si esas armas, cuyo uso exclusivo te confiere la nación, están hoy verdaderamente al servicio de la voluntad soberana de los venezolanos, de su constitución y de sus leyes, o si solo sirven a un cogollo de corruptos y criminales para darse la gran vida mientras nuestro país se desangra sin parar. Tú, mejor que nadie, sabes que esa voluntad popular y soberana de los venezolanos quedó claramente expresada el pasado 28 de julio. Ese día, nuestro pueblo expresó con rotundidad su voluntad de cambio. Pregúntate entonces si el silencio no te hace cómplice de la tiranía actual, si la obediencia indebida no te pone al servicio de un puñado de criminales y si tu inacción en estos momentos no te convierte en victimario de tus propios hermanos venezolanos. Observa esto. Ellos utilizan a quienes les sirven y cuando no son útiles los persiguen, los apresan, los torturan y en algunos casos los asesinan. Ciudadano militar, ciudadano policía. El pueblo de Venezuela está unido en un solo clamor y ha hablado con claridad. Ha llegado la hora de la definición y ya todos sabemos que cada quien en su fuero interno ha tomado la decisión correcta y solo espera la resolución colectiva para actuar. El tiempo de derribar el último obstáculo que nos separa de la libertad ha llegado. Yo confío en ti. Confío en la reserva moral de nuestros hombres de honor y de armas. Y confío en que estás a un solo paso de hacer lo correcto, lo que Dios y la patria te demandan. Nos vemos pronto en las calles de Venezuela. Que Dios te bendiga. Amén. Opiniones, José Luis. Me produce un rechazo no solamente político, me produce un rechazo vivencial, o sea, ese tono monjil que me suena de alguna época pasada en nuestro país, no me gusta, me produce un profundo rechazo. Y hay dos elementos que no acabo de entender yo. El primero, cuando se refiere a lo extranjero, ¿no? No entiendo qué significa eso de lo extranjero, ¿no? O sea, ¿a qué mano? Ya te lo contarán ellos. ¿Eh? Que ¿qué? Yo sí lo sé, pero ya te lo contarán Juan Carlos o Marc. Ah, bien, que no entiendo ese concepto, ¿no? Y luego no entiendo el mensaje. ¿Significa que va a haber una posibilidad, se va a crear una posibilidad de que los militares disparen sobre los civiles? O sea, ¿significa que
María Corina Machado tiene pensado que esa posibilidad se dé, lo cual sería terrible, ¿no? Pero bueno, esa posibilidad, porque yo creo que no va a ser la confrontación entre los civiles y los militares. Yo creo que va a haber una confrontación entre dos masas civiles. Yo creo que el régimen de Maduro no va a confrontar a esa masa con lo militar, lo va a confrontar con su masa. O sea, el conflicto va a ser dos masas confrontadas o enfrentadas. Y eso a mí me parece tremendamente peligroso. Yo no sé lo que traerá el futuro, pero algún día, si seguimos colaborando y F98 continúa con los años y seguimos ahí los que estamos aquí, hablaremos sobre María Corina Machado y alguno igual me da la razón. Bueno, veremos. Juan Carlos. El ser humano es adorable, precioso, encantador, porque se acostumbra a veces a lo bueno, a veces a lo malo. La gente que está en la boliburguesía se ha acostumbrado a un tren de vida, y voy a añadir también al tren de Aragua, salido de Venezuela para escarnio de todo el hemisferio occidental, incluso amenazando España en 2024, se ha acostumbrado a un estilo de vida que no tiene la mayor parte de la gente en Venezuela. Porque cuando uno mira los datos, ve que tiene un 50% de pobreza extrema. Son peores datos que incluso los que llevaron a ganar al señor Hugo Rafael Chávez Frías en 1998 la presidencia, o en una elección democrática, en la que ganó por incomparecencia de los rivales, que hicieron una tontería enorme, dividiendo el voto y por lo tanto haciendo la posibilidad de que esos cabreados, legítimamente cabreados, le dieran el voto a una persona que, como sucedió curiosamente, es que las cosas ya están inventadas. ¿Fidel Castro era comunista en 1960? Aparentemente no. Pero en 1961 un poquito sí, y luego ya del todo sí. Hugo Chávez era comunista en 1998, aparentemente no, iba de traje, iba a los saraos típicos de la Cuarta República, iba todo perfectamente, a los actos de campaña, todo perfecto, pero luego empezó a salir la patita, y entonces tenemos esa situación en la que, curiosamente, y pudiera parecer que tenéis alguna conquimitancia en el ámbito temporal o el discursivo, ha habido gente del entorno de Maduro que han influido en gente de Trump y han dicho a otra gente, y esto lo ha escuchado Jaime Bailey y por eso lo ha comentado y por eso lo he escuchado yo, que decían: esto de Venezuela, tened calma, tened tranquilidad, ya paciencia, pero paciencia. Paciencia a esa gente que no le llega ni el club, ni la canaimita, ni nada, no tiene carne, no tiene pescado, no tiene nada que llevarse a la boca, que está sufriendo, además de la opresión por haber tenido la brillante idea de votar a Edmundo González Urrutia 70-30, 70-30, y eso que no estamos contando la gente que está en el exterior y que dejaron votar 70.000 personas y son como... ¿Cuántos? ¿7 millones? ¿8 millones? ¿9 millones los que están fuera? Podrían hacer un país ellos solos. Por tanto, tenemos esa situación en la que acostumbrarse a lo bueno es lo que tiene la uniburguesía, y son unos cuantos, porque es cierto, he dicho que son el 30%, pero son 2 millones, 2 millones y medio, gente que cobra del Estado, poco, pero cobra del Estado, tiene una vivienda tal vez en Misiones, el tema de la vivienda acompañado por el tema sanitario, la misión salud, y por tanto... perder todo eso, que es un privilegio, como tenía el privilegio la URSS, como tenía el privilegio en todas las dictaduras, sean de derechas, de izquierdas, porque da igual, es captura de Estado. Es difícil. Esa es la cosa. ¿Cómo sacarles del poder? Dicen que, por ejemplo, y esto lo sabes perfectamente, José Luis, cuando dicen que puede ser un momento de transición finalizada en España, cuando se produce una transición ordenada del poder entre la UCD y el Partido Socialista de manera ordenada después de unas elecciones, las del 82, en el que el pueblo español dijo: ustedes se van y ahora entran estos socialistas para hacer una política distinta. En una democracia se supone que uno puede dar el poder y luego retirarlo. El pueblo de Venezuela, incluso en una dictadura, le ha dicho a Maduro: no,
te elegimos a ti. La cosa es, el día 10 de enero, no el 11, ni siquiera el 10 a la tarde. A las 12 del mediodía tiene que salir Maduro del despacho Miraflores. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque no nos gusta Maduro. Es que tiene que serlo. Tiene que serlo, y no por un tema protocolario, que también, sino porque las políticas que requiere el pueblo de Venezuela para alimentos, sanidad, vestido, para comercio internacional, pero para cualquier cosa, para el suministro de mantequilla, para el suministro de harina, todo ello requiere un gobierno distinto. Que no estén estos porque el pueblo ha dicho que estos no. Por lo tanto, es la vida diaria, son las cosas de comer, lo importante que requiere un gobierno. Cierto es, igual con algún tipo de acuerdo con las bases medias, con un acuerdo como pudo ser la ley de amnistía del 77, algún tipo de acuerdo que lleve a un cierto entendimiento para no encarcelar a todo el mundo, como curiosamente hizo el Che en el fuerte de Punta del Morro, fusilando a principios de enero del 59 a todo el mundo, incluso a 3.000 personas, creo que fueron los que fusilaron, y dijo, es para salvar, y porque igual si le dejas al pueblo fusila más gente. No, así no van las cosas. Si hay que juzgar a alguien, pues igual se juzga, pero con tiempo y con paciencia, y no hacerlo así a tontas y a locas. Quizá por eso, como dices, igual hay que llegar a un acuerdo para amnistiar a ciertos elementos del régimen y hacer un acuerdo que permita esa transición ordenada y que en algún momento del futuro haya unas elecciones a presidencia, a Cámara Legislativa, Asamblea Nacional de Venezuela, a las regiones, a sus cámaras legislativas, al gobernador y a diferentes instancias, incluso a una constituyente. De hecho, las el presidente ya está elegido, ¿eh? Sí, el presidente ya está elegido. Sí, pero las legislativas que ha comentado Juan Carlos tocarían impunidad en 2025, por calendario. Bien, pero el presidente ya tiene para 5 años. 6. 6, bueno, pues 6. En Venezuela es un sexenio. Ahora, Marc, danos tu opinión. Bien, yo en cuanto al mensaje de María Corina Machado, yo lo he visto todo lo contrario relacionado con la confrontación que mencionaba José Luis. De hecho, creo que con ese mensaje busca todo lo contrario, ¿no? Busca que los militares pues cumplan con, podríamos decir, con una obligación de lo que ha votado el pueblo venezolano y de que no vayan pues por ahí violando derechos humanos y cometiendo atrocidades, ¿no? Y por tanto les envía un mensaje, yo creo que reflexivo, creo que un mensaje que puede que a más de algún militar, no de los altos mandos militares, porque esos están más con Maduro, pero a lo mejor un mando, algún militar de rango más bajo que podría dudar, ¿no?, de qué hacer, pues empezar a hacer que dude más y hacer que se posicione a favor de la democracia en Venezuela o de lo que ha votado el pueblo venezolano, ¿no? Y que no se alinee con el régimen de Maduro simplemente porque, bueno, son los que gobiernan y que toca tragar con eso y ya está, ¿no? Simplemente no. Yo creo que hace un llamamiento a la moralidad, un llamamiento de reflexión de verdad, de aunque sea el que gobierne Maduro, ¿de verdad estáis dispuestos a hacer esto con todo lo que implica? Yo creo que envía un fuerte mensaje, ¿no?, en ese sentido, y creo que justamente pues quiere evitar confrontación haciendo eso, porque obviamente si los militares disparasen a civiles, creo que la situación escalaría aún más, ¿no? Y pues bueno, dividiría más al país en ese sentido. Así que yo creo que María Corina Machado pues no busca una confrontación, sino todo lo contrario, ¿no? Que no haya tantos muertos, que los militares pues se posicionen al final al lado de lo que han votado, que creo que también por parte de una población se los vería con una imagen más positiva, y creo que es un mensaje, la verdad, pues interesante, ¿no? Interesante porque no es como un mensaje combativo de criticar a los militares que están con Maduro o a los que dudan, sino tocando un lado personal que a más de uno a lo mejor pues de verdad le llega, ¿no?, ese mensaje. Entonces creo que es un mensaje
bueno, que creo que en este tipo de situaciones es bastante emotivo y que demuestra el liderazgo que tiene María Corina Machado, ¿no? Porque, bueno, algún otro, podríamos decir, supuesto líder o político en general, creo que haría mensajes más politizados y no de esta manera, ¿no? Así que yo creo que el mensaje es acertado. Ahora bien, que lo cumplan los militares, que varios militares pues lo cumplen. Tengo seriamente mis dudas, ¿no? Ojalá lo hicieran, pero todos sabemos que no es tan fácil, que es muy complicado, pero al menos el mensaje está ahí, la intención por parte de María Corina Machado está ahí, ¿no? Ella hace al final todo lo que puede dentro de sus posibilidades. Recordemos que, bueno, está pues escondida en el país, porque si no, pues no, o sea, no podía hacer nada. Entonces es eso, ¿no? Y veremos el día 10 al final qué es lo que hace, ¿no? Si acuden diferentes personalidades internacionales a la toma de posesión del Edmundo González Urrutia, pues bueno, significará que le están dando obviamente un reconocimiento internacional a esa investidura, lo cual también es importante, ¿no? Y también me gustará ver si de verdad hay gente en la investidura de Edmundo González y paralelamente se celebra la farsa investidura de Nicolás Maduro, cuántos mandatarios internacionales acuden a la de Nicolás Maduro, que de momento no sé si, creo que Claudia Sheinbaum confirmó que iría y no sé si también Petro, pero bueno, dos que no me sorprenden si asisten. Confirmaron, es un matiz, que mandarán representación, pero no que vayan a ir ellos. Vale, entonces, bueno, ya vemos que pese a que manden representación y todo, tampoco quieren ir directamente porque saben que pueden tener, ¿no?, un coste en su imagen, aunque bueno, ni aunque envíen esos... Sí, ya lo tienen, pero significaría todavía más, ¿no? Entonces, es eso, aunque fueran esos dos y alguno más, algún país que obviamente fuera Rusia, que enviara representación ya, y bueno, sus típicos aliados, al final, si con Edmundo González vienen muchísimos más líderes internacionales o expresidentes de países, y podríamos decir hay más en lo de Edmundo González, que creo que tampoco es tan difícil viendo los aliados que se ha buscado Maduro, ¿no? Pues querrá decir, al menos simbólicamente, que el apoyo que tiene Maduro internacionalmente es prácticamente nulo, ¿no? Y bueno, y también al final algunos, esto quiero recalcarlo y ya quiero acabar con esto, algunos decían, no, pero es que si Maduro lo intentan echar, va a salir Rusia en su defensa. Bueno, Rusia, un gran aliado que tenía era el señor Bashar al-Assad, y el señor Bashar al-Assad al final Rusia no lo protegió, ¿no?, de ninguna manera. Bueno, le ofreció asilo humanitario en su país, pero no lo salvó de caer, ¿no? Así que ya vemos, ¿no? Y creo que Siria era bastante más importante para Rusia que no Venezuela, ¿no? Así que bueno, en ese sentido esto no creo que pase. Si Maduro tiene que caer o hay algún momento que peligra la situación, no tengo ninguna duda que Rusia no hará nada para impedirlo, porque tiene otras cuestiones más importantes de las que preocuparse. Sí, además quería añadir, porque esto quedó por decir, los agentes extranjeros a los que se refería María Corina Machado en su mensaje tienen nombre de otra tiranía, Cuba. Entiéndanlo, está hablando de agentes de la seguridad del Estado de Cuba que están colaborando con la represión. A eso se está refiriendo María Corina Machado. Sí, pido disculpas porque he tenido que atender una llamada. En el caso del hemisferio occidental tenemos 3 casos flagrantes de dictaduras, como es Nicaragua, como es Cuba y como es Venezuela. Luego podríamos hablar de gustos o disgustos respecto de si a alguien le gusta Milei, si le gusta Boric, si algún otro presidente. La zona de Sudamérica es más o menos grato, pero estaríamos hablando de que si el pueblo se equivocó o acertó en sus apreciaciones, y de momento podemos hablar de que este año hay unas elecciones legislativas en Argentina, ¿verdad? ¿No? Unas elecciones que, si el pueblo dice Milei te estás equivocando, pues podrán decírselo, y cuando termine su mandato podrán tirarle de la Casa Rosada
y devolvérselo a su casa. Y eso es algo que está en debate respecto de Venezuela y que tiene que ser por eso el día 10 de enero a las 12 del mediodía. Cuando entraron en negociaciones Fidel Castro y Hugo Rafael Chávez Frías por el tema de las misiones, porque no se fiaba de los funcionarios, que había en Venezuela, haciendo planes alternativos con dinero robado. Igual a la gente no le gusta que diga robado, porque en teoría una empresa como PDVSA tiene que reinvertir en amortización y en renovación del equipo, porque la extracción de petróleo, con una situación tan sulfurosa como es el petróleo de Venezuela, que requiere una instalación específica, y por eso se han especializado los de la zona del Golfo de México en extraerlo y en refinarlo allí, en la zona de Estados Unidos, a través de Citgo, Ojo, cuidado, estamos hablando de imperialismo, de capitalismo y todo esto, no. Se hace a través de unas refinerías propiedad de Citgo, que es subsidiaria de PDVSA. Con lo cual, la cosa está dentro del escenario. Y por tanto, este hecho requería una financiación y un dinero que tendría que venir de esa venta de hidrocarburos, y en estas 2 décadas no ha sido así. Todo ese dinero ha ido a misiones, ha ido a complementar asuntos que iban por fuera del presupuesto venezolano y que luego cada vez han ido más a esta boliburguesía cada vez más exigua y más ligada a Miraflores, a los amigos del señor Maduro. Y por lo tanto, ligado a el asentamiento de una casta política que ha usurpado el liderazgo y que ha requerido de defensa porque eran una minoría, como le ha pasado a Al-Assad, que su clan, los alawitas, eran del 10% de Siria y por tanto en un momento dado han dicho: estamos en minoría, como le pasó a Saddam Hussein, que era una minoría, y cuando desapareció el poder que tenía el clan de Tikrit, se vio que la mayoría del pueblo elegía a chiíes, algún suní, a kurdos, y el acuerdo de distribuir un kurdo un presidente, un chií el primer ministro y el suní el portavoz del parlamento, como sucede en el caso de Líbano, y que en principio este año 2025 va a cambiar porque llevan desde octubre de 2022 con un presidente vacante, y con el speaker, el portavoz del parlamento, que está desde 1992. Han sido incapaces de elegir a una alternativa. Por lo tanto, estas cosas tienen sus disfunciones y sus dificultades. Cuba hacía las funciones de seguridad. Wagner, que ahora se llama Africa Corps para los que hablaban de desnazificación, es parte del asunto. Hezbollah entró en Sudamérica, hay quien dice a través de la AMIA y del ataque a la embajada israelí 92-94, pero también a través de Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela, gobernador del estado de Aragua, ministro del Interior, una persona muy cercana a Maduro y a Hugo Rafael Chávez Frías. Por lo tanto, tenemos esos agentes extranjeros internacionales. ¿Quiénes son? Rusia, Hezbollah, Cuba. Son esta gente. Irán. Sí, Irán. Delcy Rodríguez, los vuelos, el oro. Son muchos elementos que seguramente Nacho Montes de Oca nos expone muy bien en sus hilos de Twitter. Por tanto, ahí está el cogollo internacional. El territorio nacional debe de ser íntegro y, evidentemente, lo mismo que está sucediendo con el caso de Siria, que se va a dar la posibilidad para los refugiados para que retornen a su país y puedan construir no diré una democracia, porque en el caso de Siria va a ser complicado, porque Siria no es Suiza, pero sí puedan construir un país que sientan como propio y que en el que prosperen. En Venezuela sí habrá una democracia, si hay un acuerdo, si hay una posibilidad, si hay un avance, hay algún acuerdo, y que esos venezolanos, lo importante, y resulta curioso porque creo que, no sé si lo pusisteis en un short, Villegas, ministro de Cultura, dijo: igual esta gente no ha votado por odio, ha votado por amor, por esos 7, 8, 9 millones de venezolanos que están fuera y que quieren volver, quieren que vuelva su madre, su padre, su hermano, su tío, su sobrino, quieren que vuelvan a Venezuela a construir algo propio, distinto.
La segunda ciudad es una ciudad de viejos y de niños. No hay capa intermedia. Entre los 14 y los 65 años no hay nadie. Y eso es culpa de Maduro, culpa del régimen, culpa de esta situación. Y por eso estaba intentando decir que María Corina, que va a ser la próxima vicepresidenta ejecutiva del país, requiere pasión, emoción, ganas, construcción, porque lo básico, que es la alimentación, la sanidad, la vivienda, todo esto está en cuestión. Hoy está en cuestión. Hasta el 10 de enero está en cuestión. Esto, si pasara en España, me gustaría ver qué se opinaría. Si estuviéramos en una situación exactamente mimética a cómo ha sucedido. Resulta curioso, porque eso no fue con Franco, que se murió en la cama. ¿Estamos esperando a que Maduro se muera en la cama? ¿O reconocemos que el día de enero tienen que cambiar las cosas? Yo creo que lo importante es esto último, que el día de enero cambien las cosas, que cambien en Venezuela y que sea para el beneficio de los venezolanos. Otra cosa es que haya gente que tenga miedo. Que tenga miedo de que la caída de Maduro signifique la caída de Díaz-Canel, que signifique la caída de Ortega y que signifique la caída de un modelo en el que, como pasó en Europa Oriental, ya no vayan a votar a cierto rubro político. Si alguien siente eso, será porque ese rubro político ha fracasado. Se la vi. José Luis. Tiene razón Jordi cuando pone los 2 minutos, Juan Carlos. No estoy censurando, bueno, estoy dejando que... Ya. Madre mía, qué chapa te has echado, tío. Bueno, oye, yo voy a ser más breve. Yo le deseo lo mejor al pueblo venezolano. Al pueblo. Los de un lado y los del otro. Y espero que en ese futuro de Venezuela no estén ni Maduro, por supuesto, ni María Corina Machado. Yo hoy confío en Edmundo González Urrutia, que fue el que ganó las elecciones, porque decía Mar, la legitimidad popular, creo que ha dicho, o democrática. Hoy en Venezuela la legitimidad democrática la tiene un señor que se llama Edmundo González Urrutia. Y por tanto, en ese es en el que confío yo. No me gustan los extremos en Venezuela. No me gusta la dictadura de izquierdas, entre comillas, que no son dictadura de izquierda, pero bueno. Y no me gusta la posible dictadura de extrema derecha. Entonces yo apuesto por un elemento centrado, de centro izquierda, como es el presidente electo Edmundo González Urrutia, que es el que tiene mi apoyo. He acabado. Marc. Bien, bueno, yo para finalizar un poco, sí que creo, como ha dicho Juan Carlos, de que a lo mejor sí cae Maduro, en unos años empiezan a caer regímenes del estilo, de corte, podríamos decir, socialista autoritario en América Latina, ¿no? Y a lo mejor algunos por eso pues están un poco asustados, ¿no? Y después de ver, como he comentado antes, que al Assad lo han dejado caer tan fácilmente, todavía tienen motivos los que confían tanto en Rusia, los que simpatizan tanto con este bloque antioccidental, para estar todavía más asustados, ¿no? Por tanto, a ver, es un poco eso, ¿no? Yo personalmente creo que al final la dictadura de Maduro va a caer, ¿no? Lo que no sé, obviamente, es cuándo, ¿no? Esperemos que el 10 de enero pase lo que pase algo que de verdad, pues, transforme lo que está pasando ahora en Venezuela, o sea, un punto, podríamos decir, y aparte, que desemboque, si no en ese mismo día, porque sinceramente ese mismo día lo veo complicado, pero sí posteriormente, a partir de ese día, que acabe pues con, podríamos decir, no sé si decir la destitución o básicamente con Maduro fuera del poder, ¿no? Pero es un camino que creo va a llevar un tiempo, ¿no?
Y bueno, yo personalmente, obviamente a los venezolanos les deseo lo mejor, pero les deseo a los venezolanos demócratas, a los venezolanos que sufren represión, a los que se han jugado el pellizco, yo a los que han masacrado a sus propios compatriotas simplemente por sus posiciones políticas, porque creen en la democracia y por mantener un régimen y por mantener el control básicamente de un Estado y poder hacer ahí sus negocios, sus corruptelas y básicamente utilizarlo como máquina sanguinaria para sus fines, pues a esos no los deseo ningún bien, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor en un futuro pues con algún cargo del régimen se tiene que negociar para que esto acabe y haya una democracia en Venezuela. No digo que no, ¿no? Pero yo sinceramente espero que toda esta gente que ha hecho todas estas barbaridades pues se enfrenten a lo que se tengan que enfrentar, penas de cárcel y muchas otras cosas, en plan sentencias judiciales, ¿no? Porque tienen que tener un castigo por lo que han hecho, porque esto no puede quedar impune, eso por una banda, ¿no? Pero a los demócratas de Venezuela, a Edmundo González, también a María Corina Machado, porque ella pues ha tenido pues una gran resiliencia y creo que ha sido pues una gran estratega también, les deseo pues obviamente lo mejor y que bueno asuman sus funciones como tendría que ser y que el régimen pues reconozca de una vez que ha perdido, ¿no? Que ha perdido esta batalla en todos los frentes y que ha dado bastante pena como ha intentado pues podríamos decir hacer un fraude electoral cuando ha sido prácticamente desmentido, ¿no? No han presentado nunca las actas hasta el Centro Carter, que algunos decían hasta que el Centro Carter no diga nada, yo no me creo nada de lo que digan sobre Venezuela. Bueno, el Centro Carter se pronunció que fueron unas elecciones fraudulentas y esas personas todavía siguen un poco desubicadas, ¿no? Han desaparecido. No es mi caso, Marc. Yo ese día dije que aceptaba la decisión. No me refiero a ti, me refiero a otros como algún tertuliano de La Sexta que está un poco desaparecido. Tú eres un tipo decente, ¿de acuerdo? Sí. Pero hay gente que es tan decente como tú. Sí, no, hay gente que bueno, que es eso, ¿no? Decía lo del Centro Carter y después de eso los hemos visto desaparecidos. No sé si es que alguna tormenta de arena se los ha llevado en el desierto, no sé dónde se han ido, pero han desaparecido, ¿no? Ya no han hablado del tema. Entonces, bueno, yo personalmente, sin alargarme mucho más, espero que el 10 de enero pues sea un punto y aparte a todo esto y que al final pues la democracia en Venezuela se establezca, que estoy seguro que se establecerá, ¿no? Pero queda ver en cuánto tiempo. Bien, yo quiero enseñar algo antes de finalizar. Por supuesto, si hay alguien que quiere decir algo después de esto, no voy a ser yo el que diga la última palabra, pero sí quería enseñarlo, y es el contraste de cómo la represión del régimen llega a dirigentes políticos, pero llega también a activistas locales. Y quería ejemplificarlo con dos casos, que son estos. Aquí tenemos a Biagio Pilieri, ¿de acuerdo? Uno de los dirigentes de la Unidad. A Biagio Pilieri lo secuestraron hoy hace 4 meses en la última aparición pública que hizo María Corina Machado en agosto. Cuando él salió del meeting, grabó, porque es que además grabó en directo cómo la policía lo estaba persiguiendo por el coche. Bien, lleva 4 meses secuestrado en el helicoide, que es el símbolo de las torturas de este régimen abyecto. Esto por la parte de la dirigencia política. Y ahora voy a enseñar un caso que es de la gente del común, del CLIP-B, que es el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela. Juan Diego Lucena Yepes, ¿de acuerdo? Activistas que van a un nivel mucho más local. Concretamente, vamos a saber más de él.
Santa Rosa, Barquisimeto, es donde está ahora mismo detenido. ¿De acuerdo? Una persona bastante anónima, es decir, un trabajador. Quiero decir con esto que el régimen detiene a todo tipo de personas, altos dirigentes, pero también a activistas a nivel local. Yo creo que hemos hecho un resumen, digamos que intercambiando puntos de vista bastante interesante. Si se quiere añadir algo antes de terminar. Sí, bueno, voy a hacerle una pregunta a José Luis, y es cuando vuelve, porque Pedro fue expulsado en aquel octubre del 2016 y todo lo que él conoce mejor que yo. Cuando vuelven las primarias, es el Partido Socialista, los socialistas, los que eligen a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, ¿verdad? Claro. Bien. Lógico. En Venezuela hubo unas primarias de la oposición y María Corina Machado ganó esas primarias con el 93% de los votos. Es decir, esa gente que no iba a votar a la candidatura que se oponía a la dictadura, eligió democráticamente en un sistema difícil porque estaba en un entorno dictatorial, pero ellos pudieron votar una candidatura liderada por María Corina Machado. Por lo tanto, María Corina es la elección del pueblo. Y luego nos encontramos con la sustitución por María Corina Lloris. Corina Lloris, que es alguien que no tenía ningún tipo de inactividad, de inhabilitación, y que fue inhabilitada. Y luego tenemos a Edmundo González Urrutia como un candidato que venía un poquito de COPEI. Venía de COPEI, y esto es interesante, porque has dicho centro-izquierda. COPEI era más bien centro-derecha, democristianos. Y que, evidentemente, hay que recordar que cuando Felipe González vuelve a España, lo hace en un avión en el que está Edmundo González Urrutia como embajador, a instancias de Carlos Andrés Pérez, que era presidente en aquel momento en la República de Venezuela, Cuarta República. Por tanto, ciertamente la memoria histórica es importante, lo mismo que recordar que la gente elige lo que buenamente puede, y eligieron a María Corina Machado como candidata, y que ciertamente el vector internacional es importante porque los acuerdos de Barbados fueron irrespetados, pero en un momento dado una presión internacional específica que no fue suficiente para permitir a María Corina, a Corina Lloris, pero aflojaron lo suficiente para que el régimen dijera, bueno, a mi viejito no le van a votar, o va a haber una disgregación, o Manuel Rosales nos va a hacer el trabajo sucio. Y el milagro trinitario salió que al final hubo una cohesión que iba a ser tanto para María Corina Machado, luego Corina Lloris, y ha sido para Edmundo González Urrutia. Por tanto, el trayecto de un año largo, aunque Quincoces nos dijo que había un equipo trabajando previamente de más de 3 años, con lo cual la cosa se ha cocido lentamente, como para que alguien diga ahora, no, paciencia, ¿paciencia? No, el pueblo no tiene paciencia porque requiere vida, requiere salud y requiere trabajo, y requiere un país que funcione, y por eso tiene que ser el día 10, el día del cambio. La gente vota hasta la gente de extrema derecha, vete Madrid. No entiendo el comentario. Bueno, está claro. Pues hay un matiz. Vamos a ver. Creo que quizás hacer la comparación ahora mismo con lo que sucede en España es un tanto desafortunado. No, sí, pero quiere decir que efectivamente la democracia es lo que tiene. O sea, que se vota hasta la gente de extrema derecha. O sea, sí, esto es la democracia. Bueno, pero José Luis, Edmundo González pues tiene un perfil más bien tirando a copellano, pero que ha contribuido y colaborado con gobiernos adeicos también, ¿eh? Carlos Andrés Pérez era el presidente adeico, quiero decir, puedes decirlo centrista tirando un poco a la derecha, pero nada. Bueno, vamos, pero uno puede decir que no está de acuerdo con Maduro porque no le gusta, y no está de acuerdo con María Corina Machado porque tampoco me gusta. Aunque sea una falsa equidistancia. Bueno, no, es falsa para ti, pero no para mí. Y por tanto, lo mismo que yo te respeto hablando a ti, lo que dices sobre María Corina, respétame tú a mí. Yo te respeto, claro, pero alguna idea no es respetable. El respeto, Juan Carlos, es eso. Sí.
Creo que dijo algo Benito Juárez de que tanto con las personas como con los países el respeto al derecho ajeno es la paz. Y María Corina Machado es una demócrata y Maduro es un dictador. Sí, eso es algo factual. Es algo factual, vamos a ver. Nicolás Maduro está metiendo a gente en la cárcel. Nicolás Maduro... Que eso no lo voy a discutir. No lo voy a discutir. Que no estés de acuerdo con María Corina Machado, pues es otra historia. Quiero decir, que es totalmente legítimo. Yo podré no estar de acuerdo, pero que no te guste María Corina Machado es perfectamente legítimo. Pero no me gusta porque la considero una persona de extrema derecha, absolutamente manejada y controlada por los grandes poderes económicos y financieros del mundo, no digo ya de Venezuela, del mundo. No me gusta. Y ojalá Edmundo González Urrutia sea presidente y dure 6 años. Ojalá. Y aquí nos comenta Joel Álvarez, en Venezuela en estos momentos no hay gas, ni gasolina, ni medicamentos. Me consta que es así, de hecho, y me consta por los contactos que tengo dentro del país. Lo de los medicamentos debo decir que no viene de ahora, ya viene de hace unos cuantos años. Marc, si quieres decir algo para finalizar. Bueno, para finalizar, yo sinceramente, bueno, querría hacer una mención a lo que es pues este año, no solo ya que hemos hablado de los líderes políticos, ¿no?, sino de los ciudadanos venezolanos, porque justamente en los ejemplos que has mostrado en el último, es que creo que es la viva imagen, el claro ejemplo de que la represión en Venezuela no va solo de objetivos políticos, de políticos como tal. Esto no es represión a María Corina Machado o a Freddy Superlano, por ejemplo, porque no, a María Corina Machado no lo reprimen, sí la reprimen porque está en Venezuela, que está escondida, porque bueno, si la vieran, supieran dónde está o saliera a la calle, pues tendría represalias. Saben perfectamente dónde está, Marc. Saben perfectamente dónde está. Y aunque según tu teoría... como el de Maduro lo sabe. Y aunque según tu teoría supieran dónde está, si no lo hacen, a lo mejor es que saben que podía haber protestas mucho más masivas y eso al régimen no le interesa. Un carajo eso. Pero ya te digo que hay consecuencias. Si María Corina Machado, si sale a la calle, sería arrestada y probablemente pues secuestrada durante bastante tiempo y no sabríamos nada de ella, como está pasando ahora con muchos otros cargos políticos. Pero no me quiero desviar de la cuestión. Lo que venía yo a decir aquí es que aparte de políticos que están siendo secuestrados, detenidos y tal, esto no solo afecta a ellos, ¿no? Afecta a los ciudadanos de a pie. Quiero decir, este ejemplo, el último que has mostrado, Xavier, podía ser perfectamente alguien como yo en Venezuela, que bueno, pues soy, podríamos decir, un activista o alguien que muestro mi apoyo a la oposición y de repente pues alguien del régimen pues ve que he hecho activismo por la oposición, ¿no?, y me detienen y me secuestran, ¿no? Por tanto, vemos como en Venezuela esto podía ser perfectamente alguien como nosotros, los que estamos aquí, que fuéramos detenidos, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente políticos, es gente que simplemente pues quiere discrepa con las ideas del régimen, quiere otro cambio de liderazgo, quiere un cambio de liderazgo en el país, quiere otro partido político u otros líderes y simplemente por decirlo o mostrar su apoyo son represaliados con detenciones y con hasta asesinatos, ¿no? Y cuando son detenidos probablemente con torturas también, como ya ha habido algunos ejemplos. Por tanto, nada más que eso. Muy bien, pues llegamos entonces al final de este directo, en principio improvisado, pero el que nos ha salido un debate sobre Venezuela y sobre lo que puede pasar el 10 de enero. Bien, yo quería daros las gracias a los tres por vuestra presencia, por vuestras aportaciones, desearos un feliz año 2025,
Y bueno, deciros que nos seguiremos viendo tanto en F98 como por aquí. Así que nada, un abrazo para todos y los Igualmente. Muy agradecido, y que el año 2025 sea menos malo de lo que parece. Esperemos. Y nada, a los que os haya gustado, pues ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Ya lo tenemos. Ya está. Bueno, chicos, os dejo. Venga, José Luis. venga, adiós.